ya 11 días en el Palacio de la Moneda, los presidentes de la Cámara, la presidenta del Senado, el presidente de la República, se reunieron para acordar una agenda de mínimos o comunes en las que está trabajando tanto gobierno como oposición, sectores políticos, también centros de pensamiento, de discusión. Vamos a conversar de este tema, de lo que se espera de esta agenda con el diputado Pablo Vidal. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Muy bien, muy buenos días, querida Gabriela. Diputado, ¿qué espera usted de esta agenda de mínimos comunes? Cuando supimos de esta reunión entre el presidente y el Congreso, claro, había gran expectativa sobre lo que podría ocurrir y salieron hablando de aquello, de este concepto de mínimos comunes para ir en ayuda de las familias chilenas. ¿Qué espera usted de esto? A ver, lo primero es decir que esto de los mínimos comunes de alguna manera es un reconocimiento por parte del gobierno de lo que el Congreso Nacional ha venido planteando y exigiendo desde hace 14 meses, especialmente desde la oposición. Y es que era necesario enfrentar esta pandemia de una manera mucho más contundente, más oportuna hacia las familias. Hemos perdido mucho tiempo, más de un año en que muchas familias no recibieron ningún tipo de apoyo o el apoyo que recibieron por parte del Estado no les permitió quedarse en sus casas como hubiese sido lo ideal, respetar las restricciones sanitarias de manera clara, porque muchos tuvieron que salir a complementar renta igual. Esa fue una de las principales pulsiones que significó al final el primer, segundo y tercer retiro de las AFP. Entonces, eh, primero decir es por fin ocurrió esto que debió haber ocurrido quizás en marzo del año pasado, donde oposición y oficialismo, donde el gobierno y el Congreso se sientan a construir en una mesa un acuerdo. Yo creo que es muy tarde y las consecuencias son de vida o muerte. Hay 35.000 personas que han fallecido, a lo mejor muchas de ellas habrían fallecido igual porque el virus tiene una característica letal, pero para mí hoy día los mínimos comunes son la oportunidad de, primero, enfrentar el momento actual de esta crisis y segundo, empezar a sentar las bases de un diálogo, de un acuerdo que le entregue a Chile herramientas para poder enfrentar este momento y lo que viene hacia adelante de mejor manera, por ejemplo, con la renta básica universal. Sí, diputado, ¿usted cree que si es que hubiese existido esta posibilidad o esta modalidad de trabajo mediante un acuerdo entre gobierno y oposición, llegando a un mínimo en cuanto a la ayuda a las familias, se pudiesen haber evitado quizás los retiros? Porque claro, hay una aprobación masiva al primer, segundo, tercer retiro, hay una necesidad también de la gente, pero hay una concordancia en que tampoco se ha tratado de una tan buena política pública. Es una muy mala política pública, es la verdad. Hemos votado a favor porque de alguna manera no nos ha quedado otra. Y hoy día todos tenemos la preocupación, bueno, no todos, hay algunos que no les importa, pero a nosotros sí nos importa, que es que el día de mañana tenemos que de alguna manera recuperar esos recursos y muchos más para poder pagar pensiones dignas a las personas mayores que hoy día están jubiladas y que van a seguir jubilándose en el tiempo. Pero claro que sí, si hubiésemos tenido quizás una política de apoyo del Estado más universal, menos complicada. Sí, mira, primero hicimos que la gente postulara el beneficio. Entonces la gente tenía que demostrar que tenía una condición de pobreza o una necesidad. Segundo, se utilizó mal el instrumento del registro social de hogares, porque el registro social de hogares tiene dos tipos de indicadores. Tiene indicadores que son más bien aplanadas las curvas. En el fondo, si tú, Gabriela, tienes 11 meses de trabajo y el 12 te quedas sin empleo, el indicador del mes siguiente te va a dar un promedio de tus últimos 12 meses como tu condición socioeconómica. Entonces, una pérdida de empleo de un mes para otro por parte de una familia no implicaba una baja automática en la calificación socioeconómica como para poder acceder a algunos beneficios. Tenía que ser un indicador distinto. Esa información el Estado la tenía. Por lo tanto, tenía que haber construido un indicador que se hiciera cargo de una situación de emergencia, que es distinto a una situación de normalidad. Y segundo, ¿por qué hacemos que la gente postule si esta es información que el Estado maneja sobre la base de las distintas bases de datos que el Estado tiene? Bueno, hoy día con el IFE ampliado por fin está esa mirada más universal, que universal no significa necesariamente que le llegue a todas y cada una de las personas, pero es una mirada universal, donde más bien lo que se cambia es la siguiente lógica. Esa lógica de no puedo entregar este beneficio porque quizás alguien que no lo necesita podría llegar a recibirlo, por una lógica de voy a entregar este beneficio, eh, no importa si alguien que no lo necesita lo recibe, lo importante es que nadie que lo necesite vaya a quedarse sin esa ayuda. Ese es el cambio de mirada que nosotros esperamos y eso está recién ocurriendo ahora con el infoempleado. La cobertura había que ampliarla y los montos hay que ampliarlos. Sí, diputado, en cuanto a esta agenda ahora de los mínimos comunes, donde, claro,
se está trabajando en forma separada, se quiere llegar a una propuesta en común, pero hay coincidencia en que se debe abordar a través de una renta básica universal. Y según lo que ha planteado el gobierno, se ha dicho de alguna manera a través de la ministra Rubilar y también desde la oposición, es que esta renta básica universal debería ser para la totalidad del registro social de hogares, para el 100%. Y el monto y la extensión del beneficio sería lo que estaría ahí generando cierta discusión y no habría acuerdo. Efectivamente, y ahí yo creo a esta altura es un consenso bastante amplio, si es que da un poco de molestia que la derecha, que al principio decía a todo que no, de a poquito como que siempre van llegando tarde, ¿ah? Y hoy día bueno, también hay en la derecha gente que dice sí, en realidad esto debería entregársele al 100% del registro social de hogares. Cuando una familia decide integrar sus datos en el registro social de hogares es porque tiene algún tipo de necesidad. Es por Entonces, algo, digamos. O sea, también no es gratuito, además que no es fácil. Entonces, meterse al es registro social de hogares requiere un esfuerzo y si se llega hasta el final para estar finalmente inscrito es porque la persona realmente lo necesita. es porque tiene alguna necesidad y es una Sí, necesidad que a claro. lo mejor es de un momento y después se pasa, pero no importa, porque si tú tienes una mirada de decir, todo, o sea, te puedo asegurar, Andrónico Luxich y Elidoro Mate no están en el registro social de hogar, están las familias chilenas de clase baja, clase media, clase endeudada, que necesitan o han necesitado algún tipo de apoyo, ya sea subsidio o algún beneficio de escolaridad, en fin, cualquiera. Por lo tanto, entregarle esto con un foco en el 100% del registro social de hogares es un buen punto de partida porque es el 80% de la población que más de alguna vez ha requerido apoyo por parte del Estado. Y luego, cuando esos apoyos son complementarios a las rentas que las familias tienen, entonces si una familia está bien en un momento particular de la pandemia, no le va a llegar el beneficio, pero si de un mes para otro perdió parte de su ingreso, le va a llegar el complemento. ¿Cuál es el objetivo, Gaby? Si es que eso es algo que hemos perdido de vista. Luego tendremos, cuando pase la pandemia, que dar el debate más profundo respecto de una renta universal permanente. Pero hoy día, cuando estamos hablando de una renta básica de emergencia, ¿cuál es el foco? El foco es que el Ministerio de Salud, todos los días, a través del ministro Enrique París y la subsecretaria Paula Daza, entregan un conjunto de medidas sanitarias para que la población cumpla. Si no les entregamos las herramientas a las familias para cumplir las medidas sanitarias, esta pandemia no se va a terminar nunca. Si eso es todo, si no, aquí no es física cuántica, es una cuestión simple. Si yo le digo a la gente quédese en su casa, tengo que entregarle herramientas para que se puedan quedar en su casa. ¿Cuál es el otro desafío del cual nos vamos a tener que hacer cargo en el futuro? Es que no todo el mundo tiene una casa, habitación en la cual puedan estar encerrados durante semanas o meses, porque viven muchas personas en una misma casa, porque no hay un espacio para que un niño pueda estudiar, un padre pueda trabajar, la mamá pueda hacer otras actividades dentro de la casa. Muchas veces la gente no tiene esas condiciones, hay varios hogares metidos dentro de una misma casa. Eso es un desafío, un déficit de vivienda estructural que tenemos que reparar en los próximos años, pero dentro de las condiciones que tenemos pudimos haberlo hecho mucho mejor. Diputado, ya tenemos que el 100% del registro social de hogares a la hora de considerarse para la entrega de ayuda es un buen punto de partida. Y en cuanto al monto, se habla de sobre el límite de la pobreza y ahí el monto varía. 125.000, 140.000, 175.000 por persona dentro de una misma familia. ¿Cómo ve usted ese monto? ¿Cuánto cree usted que podría ser? Esto lo dijo hace muy pocos días el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Dijo que a él le parecía incomprensible que una persona que trabajara a jornada completa no tuviera un ingreso que le permitiera vivir bien. Es que Lo esa es mismo la, digo acá. diputado, disculpe, pero es que esa es la clave, ¿no? Es el meollo del asunto. Una persona que trabaja, por ejemplo, en nuestro país, 45 horas semanales de lunes a viernes, es impensado que esté bajo la línea de la pobreza, ¿no? Bueno, pero si cuando lo hemos dicho tantas veces nosotros, la respuesta que hemos recibido de la derecha ha sido siempre la misma, las lógicas del mercado. Mira, una persona trabajando 45 horas semanales hoy día tiene un sueldo mínimo, una renta mínima garantizada a partir del complemento que entrega el Estado, ni siquiera todo lo que pone la empresa, de 350.000 pesos. ¿Te parece justo que un jefe de hogar, una jefa de hogar, gane 350 lucas al mes por trabajar toda la semana? Toda la semana. ¿Qué es lo que pasa con esa persona? Lo más probable es que tiene un segundo trabajo, o hace horas extras, o el fin de semana tiene que hacer algún tipo de empleo informal para complementar renta. Y después venimos todos y nos preguntamos, oye, ¿por qué habrá tantos problemas de salud mental en Chile? Pero si la gente no tiene tiempo libre, no tiene tiempo para disfrutar, no le alcanza lo que gana con su trabajo para poder siquiera comer, alimentarse y pagar los servicios básicos. Porque hay ¿Qué tanta vamos a hablar de pasarlo bien o...? porque hay tanta delincuencia, disculpe diputado, porque hay tanta delincuencia en una familia con un jefe de hogar que está trabajando cuando tiene a esos niños
todo el día solos o vienen en la escuela sin poder preocuparse de ellos, y ahí tenemos las consecuencias de lo que ocurre en los barrios y en las poblaciones más vulnerables. Recordemos que en los 90 parte del objetivo de la jornada escolar completa era que los niños estuvieran todo el día en la escuela precisamente para que no se quedaran solos en sus casas. Luego tú te encuentras con que las pensiones para adultos mayores en muchos casos están por debajo de los 100.000 pesos, cuando los abuelitos muchas veces se gastan más que eso en remedios. Entonces, Pero ¿cuál eso es el también parte, cambio de disculpe, diputado, la pensión también parte por un sueldo muy bajo, o sea, imposible poder pensar en pensiones altas con los sueldos que tenemos. y que tenemos mal construido este debate? Seguimos hablando sobre la base de los sueldos que tienen las personas, en el caso de Chile, en un sistema de capitalización individual. Entonces tú, Gaby, cuanto tú eres capaz de ahorrar, de eso depende tu pensión, y el de al lado, y resulta que no todo el mundo tiene las mismas rentas. En Chile el 80% de los trabajadores gana menos de 700.000 pesos, y además se te hace cotizar muy poco. Entonces, si tú estás cotizando 10.000 pesos, el 10% de esas, perdón, 70.000 pesos, el 10% de 700 lucas, es imposible que el día de mañana tengas una pensión alta. Entonces, lo que muchas veces los economistas de derecha rápidamente dicen, exacto, entonces por eso hay que ahorrar más de las 70 lucas, y por eso hay que tener APB, pero espérate un poquito, si con las 700 lucas ya no le alcanza, y tú le estás diciendo que tiene que ahorrar más para 40 años más, él tiene un problema hoy día. Entonces, si no subimos los ingresos de las familias, personas, al menos, y perdona que me digo la Sí, vuelta sí, sí, larga, pero sí. vuelvo a tu pregunta, al menos a la línea de la pobreza. Lo mínimo que un Estado, un país, una sociedad mínimamente civilizada tendría que exigirle al mundo del trabajo es, si una persona está empleada a jornada completa, lo mínimo es que viva por sobre la línea de la pobreza. Si no estamos diciendo nada alocado. Y la línea de la pobreza es una curva que va decreciendo en función de la cantidad de miembros del hogar. En caso de una familia uninominal, que una persona es su familia, vive solo, son 175.000 pesos. Bueno, no va a ser ese el sueldo mínimo. Entonces tú te lo llevas al promedio de 4 hogares, y en 4 hogares está más o menos en 450, 600.000 pesos según los distintos análisis. Pero yo te diría, por ahí está el mínimo, el mínimo. Entonces también así como que me paso como a mi otra dimensión hoy día de precandidato presidencial. Subir el sueldo mínimo en el próximo gobierno será indispensable, y no vamos a escuchar los cantos sirenas del empresariado de que esto aumenta el desempleo, porque no es verdad. Pero lo que sí es verdad es que las familias chilenas hoy día están ganando muy poco. Mm. Diputado, en caso de que esto finalmente llegue a buen puerto, y que la agenda de mínimos comunes se concrete, no estoy pensando en un gran acuerdo entre gobierno y oposiciones, sino llegar a una cifra también en cuanto a la extensión. Eso no lo hemos conversado, cuántos meses va a durar esta renta universal de emergencia. ¿Usted ve factible que se puedan poner de acuerdo? ¿Cómo lo ve usted? ¿De qué forma cree que se va a concretar? ¿Cómo ve esto tiene que pasar por el Congreso, proyectos de ley, o basta con iniciativas, decretos presidenciales? No, yo no soy partidario de los gobiernos por decretos. Mm. Ahora, si hubiese habido decretos en este gobierno que hubiesen sido, por ejemplo, para utilizar los aviones de LAN para ir a buscar a los chilenos que se habían quedado varados en el exterior, enhorabuena. Si hubiese habido un decreto para fijar precios máximos para los insumos que la gente necesitaba para protegerse, como el alcohol gel o las mascarillas, enhorabuena. O sea, no demonizo el espíritu del decreto, pero una cosa de estas características tiene que, sin lugar a dudas, pasar por el Congreso Nacional. O sea, nosotros lo hemos dicho. Esto no es una cocina. Y qué lamentable que haya sectores políticos que son parte del Congreso, que saben perfectamente cómo se construyen los acuerdos. Y esta Yo los veo negociación los ha sido pasillos. bien abierta a la ciudadanía, ¿no? Esta negociación en particular muy abierta a la ciudadanía, por Igual, los dos sectores, igual, igual que el acuerdo constitucional, del 15 de que noviembre, recordarás sí. tú, fueron diálogos que ocurrieron durante todo el día en el Congreso, con todas las cámaras de televisión observadas, y fotos en los pasillos de los diputados, senadores de derecha hablando con nosotros. Bueno, pero igual hay un sector político que siempre dice que, estoy hablando de sectores de la izquierda, compañeros míos, que dicen que toda una cocina, que está de espalda a la gente. ¿Hasta cuándo? Si lo que la gente nos está pidiendo es sean capaces de sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo para encontrar soluciones para nosotros. Yo creo que este acuerdo es valiosísimo. Celebro la disposición del diputado Diego Paulsen y sobre todo de la senadora Yasna Proboste, que asumió un liderazgo entre la oposición que Chile necesitaba mucho, un liderazgo dialogante que no le tenga miedo a los acuerdos, si lo que necesitamos precisamente son acuerdos. Ahora, no cualquier acuerdo,
acuerdos transparentes, como decías tú, pero además consistentes, con mecanismos de financiamiento sólidos y que lleven a ayuda oportunidad. Aquí no estamos nosotros interesados en hacer un punto de prensa para que el presidente Piñera diga que él es el mejor presidente, si todos sabemos que eso no es verdad. Lo que sí sabemos es que la gente necesita ayuda y la política tiene la obligación de construir esas ayudas. ¿Por cuánto tiempo cree usted que debería extenderse esta ayuda, diputado? Si es que nos quedamos en un monto de 175, infracción puede variar por integrante del núcleo familiar. Si tú te vas a mirar lo que ha dicho el Colmed en general respecto de esta pandemia, es que este invierno va a ser tan duro como el anterior, como la canción de los prisioneros. Pero uno podría pensar que hasta que llegue la primavera vamos a necesitar tener restricciones como las cuarentenas que estamos teniendo ahora. Yo te diría que debería llegar al menos hasta agosto. ¿O hasta que se mantenga el estado de excepción constitucional, por ejemplo? Yo empiezo a creer que es tiempo de que se acabe el estado de excepción constitucional independiente de que continúen las cuarentenas. Sobre todo por el toque de queda. El toque de queda a mí es una medida que no me gusta. No creo que sea una medida adecuada. Lo que uno esperaría es tener una ciudadanía informada y preparada para poder guardar las restricciones sanitarias sin necesidad de que hayan Fuerzas Armadas en las calles. El fin de semana vimos Fuerzas Armadas paseándose con fusiles, con ametralladoras en una feria en Puente Alto. Eso es una vulneración de derechos gravísima. ¿Qué sentido tiene eso? Eso no es lo que necesita hoy día nuestro país. Bueno, sabemos que hay ciertos sectores de este país que les gusta ver a los militares en las calles. A nosotros no. Nosotros creemos en la ciudadanía empoderada, informada, educada. Por lo tanto, yo creo que hay que abandonar la lógica del estado de excepción pronto, que las ayudas sociales que hoy día dependen del estado de excepción las podamos autonomizar, y en eso de la bancada Nuevo Trato vamos a estar trabajando en eso los próximos días. Pero yo creo que al menos todo lo que queda del invierno vamos a necesitar esta renta básica universal de emergencia, y espero que en septiembre ya empecemos a estar empezando a salir de esta peor etapa de la crisis, pero vale la pena decirlo, la pandemia y los efectos secundarios en salud mental, en temas económicos, políticos y sociales nos van a acompañar todavía por varios años más. Finalmente, diputado Pablo Vidal, en cuanto a la tramitación de esta iniciativa, falta todavía llegar a acuerdo, que se consense, que se traduzcan en proyectos de ley y que lleguen al Congreso. Sabemos cuánto puede demorar eso, pasar por la Cámara, el Senado, etcétera. ¿Cómo podemos inyectar la agilidad a este tema, considerando que es la gente la que necesita urgentemente estos recursos? No, el sentido de urgencia está. De hecho, el día de hoy va a haber una reunión por parte de la senadora Proboste, que está convocando a las bancadas de oposición nuevamente. Ya hay algunos avances. El día sábado una jornada extensa pero tremendamente participativa con organizaciones de la sociedad civil de todo el país. Un esfuerzo que uno debería haber esperado que lo hiciera el gobierno desde marzo del año pasado. Bueno, enhorabuena, lo hizo la senadora Proboste con los jefes y jefas de bancada de la oposición. Se convocó a todas esas organizaciones, se conversó. Yo creo que el sentido de urgencia está, y espero que la próxima semana ya estemos en el Congreso discutiendo las medidas legislativas que se harán cargo de este tema. ¿Y qué le parece que, cortito, que se hayan restado partidos de esta negociación en particular del Frente Amplio y del Partido Comunista? Mira, ellos han dicho que esto no puede entorpecer otros debates, y en eso puedo estar de acuerdo. Bajo ningún punto de vista hemos nosotros entorpecido, de hecho, empujamos y apuramos el despacho del royalty minero y de otras iniciativas como el impuesto a los super ricos. Tenemos que trabajar en eso. O sea, podemos caminar y mascar chicle. Yo creo que los compañeros del Frente Amplio y el Partido Comunista se equivocan rotundamente al quitarle piso a la senadora Yasna Proboste. Ellos dicen que no le están quitando piso, pero dejar de ir a las reuniones convocadas por ella hoy día en su calidad de liderazgo absolutamente preponderante de la oposición. 3 años nos demoramos en tener a una persona que pudiera liderar a la oposición en temas que le interesaban a la ciudadanía. Ella asume ese rol con propiedad, con fuerza, con claridad, y se bajan de la mesa. Me parece un error infantil. Ya pues, diputado Pablo Vidal, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos muy, pero muy atentos a lo que pueda ocurrir con estos mínimos comunes, el acuerdo, posible acuerdo y la tramitación en el Congreso. Que esté muy bien. Como siempre, Gabriela, un agrado. Muchas gracias. Gracias. El diputado Pablo Vidal hablando sobre la agenda de mínimos comunes.